En México la tragedia y la comedia bailan un tango macabro. Y es una de las razones culturales por las que Claudia Sheinbaum se encuentra hoy al borde del precipicio político más abrupto de su carrera. El Rancho Izaguirre no es ya un lugar, ni tampoco siquiera es un debate semántico. Es un mausoleo de las ilusiones de la Cuarta Transformación. Un espejo horrible donde se refleja la más descarnada y grotesca realidad del México contemporáneo. Fuentes cercanas a la presidencia, esas que susurran entre bastidores y por supuesto le pasan información al reportero, han revelado un dato que le pone todavía más aderezo y picante a este thriller político. El escándalo del Rancho Izaguirre, ese campo de exterminio en tierras jaliscienses, no le pudo haber sucedido en peor momento a la presidencia de la República, sí, a la presidenta con A, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos ha entregado, vía Omar García Harfuch, una lista de 250 nombres de personas que son del interés de la justicia gringa. Y pues resulta que muchos de esos nombres son de prominentes e importantes personajes del morenismo nacional. Es, en resumen, un catálogo que promete ser más explosivo que un cóctel Molotov en una fiesta de políticos. El Rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, dejó de ser un punto en el mapa y se convirtió en el epicentro de un terremoto político que, de entrada, ha sepultado a la narrativa oficial. Las madres buscadoras, esas heroínas anónimas que desafían al poder con la única fuerza de su dolor y de sus manos desnudas, destaparon una caja de Pandora que ni los mejores estrategas políticos pueden cerrar. La estrategia gubernamental ha sido tan sutil como un hipopótamo bailando ballet. Primero intentaron minimizar el hallazgo, luego organizaron un tour mediático que resultó ser más patético que un sketch de comedia fallido, con influencers y plumas oficialistas que desfilaron por el rancho como turistas en un muy bien barrido parque temático del horror, mientras la evidencia desaparecía más rápido que la credibilidad de un político en época electoral. La presidencia de la República no solo optó por el descrédito que también le resultó en aquellos tiempos a ya saben quién, sino que además hizo todo lo contrario de lo que cualquier manual de manejo de crisis de reputación indica. Y ahí se lo voy detallando, mire. En vez de comenzar a trabajar de manera inmediata en la atenuación de la crisis, que no debió de haber esperado más allá de las 24 horas, dejaron que el incidente creciera durante semanas. Reaccionaron 19 días después. Exagerada y vergonzosamente tarde. Semejante incapacidad de reacción provocó que inevitablemente el vacío informativo se llenara con especulaciones, acusaciones e imprecisiones que desgastaron brutalmente la imagen del gobierno. Luego permitieron que los medios de comunicación controlaran la narrativa del suceso desde el primer momento. Por sí, apostaron a que el asunto no fuera a sobrevivir en los titulares más allá de las 48 horas. Y obviamente se equivocaron rotundamente. Luego, en vez de aplicar el principio de transparencia inmediata y radical, escogieron el camino de la ocultación y de las acusaciones a todos sus supuestos oponentes. Peor todavía, en vez de reconocer públicamente los hechos, se dieron a la tarea de endosarlos y endilgarlos a las autoridades estatales. Y esto logró el efecto contrario, incluso a pesar de que las omisiones ciertamente están del lado de Jalisco. Cuando las crisis de reputación tienen que ver con crímenes tan graves como las desapariciones, lo primero que se debe de hacer es invitar a observadores independientes, permitir la revisión de organismos internacionales, facilitar el acceso de información a periodistas y colectivos y crear prácticamente al mismo tiempo mecanismos de verificación externa, además de asumir las responsabilidades inherentes al ejercicio de gobierno. Y claramente no se hizo casi nada de esto. Y la desasiada visita al Rancho Izaguirre empeoró de manera exponencial la crisis, alimentando las sospechas en vez de aminorarlas. Para cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum intentó reconocer los errores institucionales y generar acciones concretas, ya era demasiado tarde. El daño ya era irreversible. Y peor todavía, la presidencia omitió un elemento clave en su muy tardía reacción: la dimensión emocional del suceso. En ningún momento mostró empatía genuina. Tampoco reconoció ni por asomo el dolor de las víctimas. Se abstuvo de humanizar la comunicación institucional y cayó irremediablemente en la retórica burocrática.
Es por eso que resulta increíble que les extrañe y les indigne el desastre comunicacional que ellos mismos engendraron. Y finalmente, para ponerle la cerecita al pastel del desmadre comunicacional, a pesar de que Claudia Sheinbaum intentó aplicar la desactivación del escándalo con una correcta identificación de fallas estructurales, además una tímida implementación de mejoras y la readecuación de protocolos de prevención, lamentablemente omitió el elemento más importante de todos: la transformación de esta crisis en un momento de renovación institucional. No lo hizo, omitió esa parte que era fundamental. Y por supuesto, ante esta descomunal lista de errores, no debiera entonces sernos extraño que el daño a la reputación de la 4T haya trascendido las fronteras de nuestro país, y la muestra más dolorosa para la administración de Claudia Sheinbaum fue la primera plana del New York Times de este lunes pasado, que no solo publicó la noticia, sino que además la tituló como un campo de exterminio en México. La ironía es demoledora. Mientras Sheinbaum intenta lavarse las manos con la misma eficacia con la que lo hizo Poncio Pilatos, el mundo entero observa con azoro y toma notas. La estrategia de culpar a Enrique Alfaro, al gobierno de Jalisco y a cuanto funcionario pase por su radar es ya tan burda que insulta a la inteligencia colectiva y resulta prácticamente cómica. Es como ver a un niño tratando de esconder que rompió el jarrón moviendo todos los muebles en presencia de sus padres. Lo más escalofriante no es el rancho en sí. Lo que de verdad miedo y sobrecoge es lo que representa: la continuidad de una violencia sistémica que sobrevive a los cambios de gobierno y a los partidos políticos. Parece una cucaracha nuclear, porque a pesar de que muchos responsables hay en este asunto, sí, los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI y obviamente por consecuencia o incluso hasta por contagio, si usted quiere, a los gobiernos de Morena. El rancho Izaguirre es el síntoma de una enfermedad profunda en México. Es una enfermedad grave, lacerante, lamentable, lastimosa, penosa, desgarradora, triste y desoladora. Y es precisamente por eso que no existe ya ningún discurso oficial que la pueda ocultar. La tragedia de las desapariciones nos pinta de cuerpo entero, nos pone enfrente a un espejo que nos llena de vergüenza y de espanto, porque simplemente no podemos creer la basura de sociedad en la que nos hemos convertido. Y Claudia Sheinbaum lo sabe perfectamente.